Primer Simposio Internacional para la Gobernanza del Río Lebrija y Humedales del Río Magdalena, 21 y 22 de marzo. Me tocó la hora casi a la hora del almuerzo, la del cansancio y tal, pero pues entonces esto hace parte de la corresponsabilidad, a veces hacer esos pequeños esfuercitos que es tener nuestro tiempo y decir, ok, voy a poner atención a esto porque me importa. Cuando me dijeron que solo eran 10 minutos y que era un público general, es decir, que hay investigadores, que hay funcionarios, que hay comunidad, yo decía, ¿cómo hacer una presentación que en 10 minutos pues quede como lo que uno realmente quiere transmitir? Entonces, pues básicamente voy a empezar por el final. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes se lleven de estos 10 minutos de intervención? Uno es compartirles dos premisas que me enseñó o que me ha enseñado la carrera del agua. Y es, lo que no se mide, no se controla. Y el agua es así. Si no se comprende cómo funciona, cuánta es y cómo se monitorea, es imposible controlarla. Y eso es súper clave. Y lo otro que me enseñó un poco la parte funcional de estar en una entidad pública a nivel nacional y de estar también en el nivel desde la empresa privada y desde estar desde una ONG y de trabajar con comunidades y todo ese tipo de cosas es que el agua no conoce de fronteras administrativas. Y mientras que eso no nos lo quitemos de la cabeza, imposible gobernar eso y hacerlo con el territorio, ¿sí? Hacer parte de nuestro territorio. Entonces, pues esas son como las dos premisas que el agua me ha enseñado en lo largo, desde que un día decidí estudiar ingeniería en recursos hídricos. Lo otro es que se vayan con dos cosas claras, y es que en Colombia existe el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y ese sistema pertenecemos todos los que estamos aquí y todos los que están afuera y todos los miembros del territorio. No es una cosa de gobierno, no es una cosa de entidades, no es una cosa de eso que lo haga otro, ¿sí? O eso le corresponde a esos políticos que siempre así nos referimos desde la comunidad o desde el ser ciudadano de cualquier centro urbano, centro poblado o vereda, da igual. Así nos referimos, pero no, todos somos parte de ese sistema. Y existe una entidad que se llama la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que básicamente lo que hace es tratar de ayudar a coordinar y hacer esos encuentros entre comunidad, sector privado, sector público, instituciones y territorio. No es una tarea fácil, porque lo que uno va escuchando en el transcurso de las exposiciones es que tiene que haber participación, ¿cierto? Participación comunitaria, que tiene que haber participación social, que tiene que haber todo ese tipo de cosas. Pero cuando uno va a mirar y uno compara eso y uno dice, bueno, esto yo lo vengo escuchando hace tanto tiempo y ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces, y seguimos con lo mismo. Claro, yo entiendo que es un proceso, que no puede ser rápido. Pero entonces por eso, en lo que quiero como la idea que tengamos es que todos somos corresponsables en la construcción del riesgo y en la gestión del mismo. Es decir, si no queremos riesgo, contribuyamos a eso y seamos corresponsables. Y la planificación debe hacerse desde la concepción de visión de cuenca, es decir, desde la visión del agua. Una cuenca se delimita básicamente a partir de las divisiones de agua. Entonces, pues, a partir de ese momento y con esa delimitación es que realmente se tiene que hacer la planificación del territorio. Creo que eso es como lo que yo quiero que ustedes se lleven de estos 10 minutos. Entonces, ahora sí, me voy a devolver. Esta presentación contiene nuestro territorio, cómo lo ocupamos, algunas cifras, algunos aportes para la gobernanza y retos. Entonces, nuestro territorio es así, es quebrado, tiene una topografía, lo vas colocando, ya sabes. Pero entonces, ¿qué tiene? Eso tiene amenazas por deslizamiento. ¿Ve? Entonces ahí así es como va pasando. Susceptibilidad a las avenidas torrenciales.
Entonces, pues ahí las vemos. Precipitación acumulada de 3 días. Entonces, así es. Y precipitación acumulada de 10 días. Esto es en una zona de nuestro territorio, ¿cierto? Así es nuestro territorio. Siguiente. Entonces, nosotros cómo lo ocupamos o cómo vemos nuestro territorio. Ya vieron cómo era, ¿cierto? Nosotros cómo lo vemos cuando hacemos la ocupación del territorio. Así, un lote está bonito, me queda cerca a la vía, puedo hacer una casa tan grande como esa que se ve allá y tengo todos estos metros. Y me vale 2 millones de pesos, 4, 8, 10, lo que valga. Así es como lo vemos y así lo ocupamos. Siguiente. Entonces, básicamente, pues, ¿qué tenemos? Como así lo hemos ido ocupando, pues es un país altamente urbanizado, el 78% de la población está en zonas urbanas, ¿cierto? El resto está en zona rural. Hay agotamiento de suelos para utilización de los cascos urbanos, la población vulnerable ocupa zonas inundables, es decir, todo eso que llamamos en las zonas de ronda, que claro, está asociado a unos conflictos sociales y que Colombia no puede negar un conflicto armado de muchos años. Entonces, pues eso también es producto de esas cosas, eso no se puede negar, ¿cierto? Desarrollos formales ocupan zonas rurales y suburbanas con equipamientos, áreas industriales y viviendas, en ocasión en detrimento de los mismos de suelos que tienen amenazas, porque lo que yo les mostraba al principio, pues el territorio está ahí, pero esas amenazas pues son, por ejemplo, un movimiento en masa o los deslizamientos en tierra como usualmente se les conoce. Acciones son de mitigación del riesgo antes de la planeación y ordenamiento del suelo. Entonces, por ejemplo, se hacen muchísimas intervenciones aisladas, es decir, uno tiene ahí su casita y uno dice, no, es que todos los años me inundo, ¿cierto? Todos los años me inundo. Y entonces, no, es que yo lo que necesito es un dique, necesito un jarillón y que me lo pongan aquí, yo lo que necesito es no sé qué. Listo, perfecto, se pone el dique, ¿cierto? Perfecto, usted ya no se inunda por ese tiempo, pero aguas abajo están pasando otras cosas aún más graves gracias a ese jarillón, gracias a que no se planea desde el punto de vista de cuenca y más allá que no queremos ver que tenemos responsabilidad en ello. Entonces, quería ver, doctor, me quedan 3 minutos. Siguiente. Esto es, por ejemplo, es el caso de Salgar, ¿cierto? Entonces ya existía plan de ordenamiento y todo el mundo dice que eso ya se sabía y que no se había hecho nada y que no sé qué. Ya existía el plan de ordenamiento territorial de hacía mucho tiempo, ¿cierto? Y ya estaba delimitado y ahí ya decía cuáles eran las zonas con movimientos en masa y todo ese tipo de cosas. Y aún así la ocupación del territorio se dio, ¿cierto? Y ahí hubo también participación comunitaria y la parte alta estaba protegida y sin embargo ocurrió. Siguiente. Este es el caso de Mocoa, igualito, lo mismo. Siguiente. Entonces, algunas cifras. Ahí les voy a mostrar, van a ir apareciendo cómo es Colombia y cómo tiene la sismicidad muy alta, los movimientos en masa, muy alto la susceptibilidad de inundación y los centros poblados cómo están, ¿cierto? Y pues entonces, básicamente esos puntos rojos que ustedes ven en ese mapa, pues son donde ocurren los desastres, es decir, es la forma como ocupamos el territorio, ¿sí o no? Ahí está clarísimo. ¿Por qué no están ocurriendo hacia el lado de la Orinoquía tantos como los que venimos viendo desde el año 1998? Van 40.214 eventos reportados. Aquí no han contado los que no nos reportan, los que no nos enteramos. Aquí es lo que tenemos en reporte hasta el momento. Siguiente. Hace un rato hablaban del fenómeno de la niña, el niño y esas cosas, ¿cierto? Pero entonces yo quería mostrarles, mire, la barra azul muestra cuando hay fenómeno de la niña. La barra verde cuando es neutro, es decir, cuando estamos en condiciones normales, solo la climatología. Régimen bimodal, llueve 2 veces al año en algunas zonas, en otras en una sola vez al año muy fuerte, pero si ustedes miran la barra verde, que es lo que quiero llamar la atención, siempre nos asustan, no, es que el niño, y viene la niña, y no sé qué, y tal, y entonces pues se presentan más eventos y es más terrible. Pues yo les digo, miren la barra, nada más la primera, personas fallecidas, ¿cierto? Ese primer bloque, en personas fallecidas, la barra verde del azul no está tan distante, y eso pasa en condiciones normales, sin niña. Ahí se los dejo para la reflexión.
Siguiente. Algunos aportes para la gobernanza. Tenemos el Código Nacional de Recursos Naturales, que eso viene desde 1974. Ahí ya habla de la cuenca, ya habla de las responsabilidades, ya habla del agua, ya habla… Se me acabó el tiempo. Ya habla del agua, me voy a robar 2 minutitos. Ya viene, ya habla del agua. Luego sale la ley 99 del 93 y dice que se crean los institutos de investigación, que hay que trabajar el agua, que hay que conservar la cuenca, que hay que el que contamina paga, bueno, todas esas cosas. Luego sale la Política Nacional del Recurso Hídrico 2010 y listo. Luego tenemos la ley 388, que es la del 97, que es del ordenamiento territorial. Tenemos la ley 1523 del 2012, que es de gestión del riesgo. Esas, no, devuélvete por favor. Todas esas son políticas de Estado, no de gobierno. O sea, no cambia con el gobierno, se supone que no cambia con el gobierno la implementación de las mismas, porque son de Estado. Luego vino un decreto hace poco que se me llamó la atención, yo no lo conocía y por eso lo voy a poner, que es el de ese decreto que habla ahí, el 2099 del 2016, que es de la ALA. Y básicamente se habla de la inversión forzosa para la protección y la vigilancia de las cuencas, por ejemplo, los casos donde hay extracción de hidrocarburos. Entonces, pues eso también existe. Y eso, yo creo que estas presentaciones las van a compartir. Entonces, ahí abajo, donde está ese link, ahí en ese link aparece toda la normatividad que está relacionada con el tema del agua. Toda. Ahí, mira, hay leyes, decretos, resoluciones y tal, para cuando nos vengan a decir que es que necesitamos todavía más políticas y más lineamientos, por favor digan no, digan necesitamos implementar lo que tenemos, quizás desde 1974. Siguiente. Desde la unidad, ¿qué se ha hecho? Pues se han hecho, pues desde la unidad y desde las mismas entidades del sistema, se han hecho guías para la variabilidad climática con la gestión del riesgo a nivel territorial, una guía que le sirva al territorio para saber cómo hacer, cómo articular todos esos planes, el servicio geológico, cómo hacer un estudio de amenaza, la unidad con el tema de cómo sacar la vulnerabilidad social, ¿cierto? Con los recursos que tenemos, es decir, no está pensada la guía no está pensada como desde un escritorio, está pensada y testeada con comunidades y ese tipo de cosas y con pues las realidades de los municipios, ¿cierto? Que la mayoría, pues el 86%, están en clase 6, es decir, que tienen pocos recursos. ¿Listo? Siguiente. Entonces, retos. Pues retos ordenar el territorio en función de los servicios ecosistémicos de la cuenca. Eso es como primordial. O sea, el reto es implementar la política y los lineamientos que ya existen, eso es. Y hacer intervenciones correctivas desde el punto de vista de cuenca y conexión con el ecosistema, no solo desde mi miradita de esta es mi parcela. Ser corresponsables. Y les había dicho siguiente, y les había dicho que si no hay, que había un reto y que era con lo que quería que se quedaran un poco estos 13 minutos, es que si no hay apropiación no hay empoderamiento. Entonces, tenemos que apropiarnos no solo de nuestra parcela, sino de nuestra cuenca. Yo vivo en esta cuenca, ¿qué problemas tiene esta cuenca? Y cómo yo afecto al de abajo y cómo me afecta al de arriba y me empiezo a asociar y realmente a hacerlo y a procurar desde lo comunitario porque las instituciones, tanto locales como nacionales, lo hagan, porque lo pueden exigir y tienen todos los mecanismos para hacerlo. Entonces, como una imagen vale más que 1000 palabras, me gusta mucho esa imagen porque creo que es parte de la realidad. Y pues nada, apropiar el conocimiento del riesgo es una tarea de todos. Gracias.